Buenas noches. En las últimas horas murió uno de los heridos por la explosión de un carro bomba en la ciudad de Popayán. Se trata de un hombre de 44 años y padre de 2 hijos. Las autoridades señalaron al ELN como responsable del atentado y anunciaron que entregarán ayudas a los afectados. Como Jairo Muñoz, de 44 años, fue identificada la víctima mortal que dejó el atentado con carro bomba en Popayán. A pesar de los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la vida. Pese a todos los esfuerzos que se hicieron desde el punto de vista quirúrgico y terapéutico, médico, falleció el paciente hacia las 15 horas en una nueva reintervención quirúrgica. Según los familiares, la víctima del atentado era una persona amante del deporte. Él vendía, compraba motos, él trabajaba con Indeportes, él le gustaba mucho picar fútbol, era una persona como pocas. Este sujeto capturado que movilizaba este vehículo, este terrorista, manifestó pertenecer al Ejército de Liberación Nacional. María del Rosario González, una de las afectadas por la onda explosiva, narró los momentos que vivió luego de la detonación del carro bomba. Yo me estaba dormida cuando sentí que se vino la casa encima y echaba humo. Vi los 2 heridos en el suelo, templados, pidiendo auxilio. Ramiro Navia, alcalde de Popayán, dijo que 6 personas permanecen en hospitales de la ciudad, que 2 casas fueron destruidas en su totalidad y que 15 más fueron afectadas. El señor presidente de la República, a través de Acción Social y personalmente, ha estado al tanto de esto, nos ha ofrecido su apoyo. Uno de los 6 heridos que dejó el atentado permanece bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José de Popayán. El almirante Edgar Celi, comandante de las fuerzas militares, rechazó esta nueva acción terrorista e identificó al guerrillero del ELN que habría ordenado como retaliación por las operaciones de la fuerza pública en el departamento de Cauca. Para las fuerzas militares, el grupo guerrillero ELN, que opera en el suroccidente del país, es el responsable del carro bomba en Popayán. Este hecho fue perpetrado por la cuadrilla Manuel Vázquez Castaño del ELN. Esa cuadrilla delinque en el área del Tambo. Alias El Tío es el cabecilla de la compañía Manuel Vázquez Castaño, que forma parte del Frente de Guerra Suroccidental del ELN. Este atentado sería una retaliación por un plan de erradicación de cultivos de coca que se adelanta en el Cauca. Rechazamos de manera categórica este tipo de hechos que afectan directamente a la población civil. Lo que están buscando estos terroristas es generar susto en Colombia. Colombia no se puede asustar, porque somos más de 45 millones de colombianos buenos. El comandante general de las fuerzas militares, almirante Edgar Celi, anunció una recompensa por Ovidio Antonio Parra Cortés, alias El Tío, cabecilla del ELN y responsable de este atentado. Alias El Tío tiene una recompensa que podríamos decir hasta unos 300 millones de pesos. Los operativos de las fuerzas militares continúan en la zona para controlar los cultivos de coca y salida de cargamentos de droga hacia el Pacífico. El candidato del partido de la U a la alcaldía de San Juan de Arama y Meta, Eduard Castellanos, fue secuestrado en las últimas horas. Según las autoridades, el político se movilizaba en una camioneta con un concejal, un funcionario de la Contraloría y 3 acompañantes más que minutos después fueron liberados por hombres armados que lo interceptaron en la vereda Costa Rica, en el sur del departamento. La policía informó que los responsables del secuestro serían guerrilleros de las FARC y activó un plan de búsqueda en la zona en donde se registró el plagio. El médico Eduard Castellano Betancur, candidato a la alcaldía del municipio de San Juan de Arama Meta, fue secuestrado el día de hoy en una vereda, Costa Rica, comprensión municipal de Vistahermosa. Él se desplazó en las horas de la mañana hacia ese sector, nos informan del hecho y de manera inmediata reaccionamos, especialmente con la brigada 12 del ejército. 3 policías resultaron heridos en una azonada que se registró en el oriente de Cali. Según las autoridades, los uniformados atendían un llamado por una riña y cuando llegaron al lugar fueron atacados con piedras y palos por la comunidad. Según León Ramos, habitante de la zona, un grupo de personas estaba ingiriendo alcohol en esta calle en el distrito de Agua Blanca, cuando se inició una riña entre ellos. Dice que de inmediato se hicieron presentes 4 policías para controlar la situación, pero fueron agredidos por la comunidad. Vieron gente de otro lado que son de por ahí de los Tumacos, al abordar el problema acá y se enfrentó con la policía.
y eso hubo bala por toda parte. En el ataque, 3 uniformados resultaron heridos y llevados en patrullas de la policía a un centro asistencial. Uno de consideración con heridas en la cabeza. Dicen testigos que la confrontación se extendió a 6 cuadras a la redonda donde había iniciado. Incluso 10 locales comerciales resultaron afectados. Todo el comercio en esa avenida la cerraron desde la bomba hasta abajo, hasta la Valle Grande. La policía lo hizo cerrar todo. Tras el incidente, la policía inició un gigantesco operativo de registro-control en más de 50 barrios del distrito de Agua Blanca. De esos agresores ya hay un capturado y estamos ofreciendo recompensa por otros 2 de los agresores. Un tal Smith y un individuo alias Meyer. Según las autoridades, durante este fin de semana en Cali se presentaron 320 riñas callejeras y detenidas a más de 20 personas por participar de ellas. En disturbios terminaron las fiestas patronales de Turbana en Bolívar debido a que el cantante vallenato que realizaría el concierto principal no se presentó. Los manifestantes destruyeron viviendas, vehículos y equipos. El incumplimiento de un popular cantante vallenato fue lo que exaltó los ánimos de los habitantes de Turbana. En medio de las fiestas patronales y en estado de alicoramiento, lanzaron piedras contra la tarima, la casa del alcalde, la alcaldía, 3 vehículos y varios negocios ubicados cerca de la plaza central. Cristóbal Fernández, dueño de la amplificación del fallido concierto, fue uno de los afectados. Primera vez que yo veo un vandalismo en una población. Nunca jamás en tantos pueblos que yo he estado, nunca vi un vandalismo. Primera vez que yo veo esto aquí en Turbana. Francia Elena Villadiego fue otra de las afectadas. Las ventanas de su casa fueron destruidas por los vándalos. Me desperté cuando sentí los golpes de las botellas. Cogí una sábana, me salí para allá porque los golpes eran fuertes. ¿De dónde venían las botellas? No sé. El comandante operativo de la policía de Cartagena, coronel Jaime Barrera, señaló que ya hay algunas pistas sobre los vándalos que provocaron los destrozos en el pueblo. Ya tenemos algunas investigaciones importantes para individualizar y que los responsables sean identificados en su totalidad por los daños ocurridos en el municipio. Un informe preliminar de la alcaldía de Turbana indica que las pérdidas superan los 500 millones de pesos. Lo más paradójico del caso es que el concierto era gratis. Con piedras y palos, habitantes de un corregimiento de Río de Oro, Cesar, atacaron a los policías que realizaban una requisa de rutina. Según testigos, el ataque se presentó cuando los agentes ingresaron a un establecimiento comercial y uno de los asistentes se negó a ser requisado y golpeó a uno de los uniformados. De inmediato, otros habitantes se sumaron a la agresión y persiguieron a los uniformados hasta la estación de policía, en donde los atacaron con palos y piedras. Una patrulla y 2 motos quedaron averiadas. En Medellín, 4 obreros se resultaron heridos cuando parte de la estructura de un puente en construcción se desplomó. Un carro que pasaba por el lugar también sufrió daños, por fortuna sin ninguna consecuencia para sus ocupantes. El puente de 108 metros, ubicado en el sur de Medellín, es la estructura más larga que se está construyendo actualmente en Colombia y sería entregada en diciembre. A 40 años de cárcel condenó un juez de Bogotá al prófugo jefe paramilitar Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, por la desaparición de varias personas en el municipio de Agua Azul, Casanare. En la sentencia queda en claro el profundo grado de influencia que tuvieron los paramilitares en la contratación municipal en esa región del país. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía que llevó a la condena, Martín Llanos, quien fue uno de los comandantes de las autodefensas que nunca se desmovilizó, llegó a tener fuerte influencia en los procesos de contratación de varios municipios del departamento del Casanare. Con el auxilio soterrado de algunos alcaldes de la región se entregaba directamente a las ONG la mayor parte de la contratación municipal y a los contratistas particulares se les exigía pagar en un comienzo el 5%, pero luego era general un 10% del valor de la contratación. Así le ocurrió a un contratista de nombre Luis Ariel Bernal López, quien en julio de 2002 salió de su casa en Agua Azul con documentos de un contrato suscrito con la alcaldía municipal para el mantenimiento de un acueducto veredal, pero nunca se volvió a saber de su paradero. Muchos ciudadanos del lugar eran levantados en una camioneta verde 4 puertas y platón, que era contratada por la alcaldía de Agua Azul, siendo llevados ante alias Coplero, quien recibía órdenes de alias Martín Llanos. Por estos hechos ya había sido condenado el también prófugo exalcalde de Agua Azul, José Mauricio Jiménez Pérez, quien en caso de ser detenido deberá pagar una condena de 29 años de prisión. Momentos de pánico se vivieron esta tarde en el occidente de Medellín cuando parte de la tubería interna de un edificio residencial se prendió en llamas.
En este video aficionado quedó grabado el instante en que los residentes de este edificio evacuaron la torre de 21 pisos que quedó envuelta en humo. 3 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron el incidente, que fue controlado minutos después. Las autoridades no reportaron personas heridas. El edificio se quedó sin el servicio de luz y de agua. La gente con ese pánico tan horrible me dio por ir como de rescatista voluntario y afortunadamente pues no hubieron víctimas, pero sí mucho pánico en esas torres tan altas y mucho humo negro espeso por todos los apartamentos, el cual se asfixiaba la gente y lo que se proclamaba era algo de ayuda. 6 personas resultaron lesionadas cuando se desplomó el segundo piso de un bar en el noroccidente de Bogotá mientras celebraban el gol de Equidad durante la final del fútbol profesional. El accidente, miren ustedes, se presentó en este establecimiento de la localidad de Engativá, a donde llegaron de inmediato miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría Distrital de Salud. Mientras se investiga lo ocurrido, el local permanecerá cerrado. No podríamos decir si había un sobrecupo, no nos encontrábamos allí, pero lo que sí nos demuestra es que la estructura está diseñada sobre una cercha. Campesinos damnificados por el invierno en el sur del Atlántico recibieron herramientas para que continúen recuperando sus tierras. Con recursos de Colombia Humanitaria, la Gobernación y la Alcaldía de Suán se les entregaron tractores y otras maquinarias, al igual que semillas y dotación para que cultiven y recuperen sus cosechas afectadas por las inundaciones. Las autoridades también dieron inicio a las obras de electrificación de una zona rural del municipio de Suán y de rehabilitación de los distritos de riego de 3 poblaciones. Aunque muchos clientes de restaurantes y bares no se dan cuenta, en los negocios les entregan una prefactura con la que estos establecimientos pueden estar evadiendo impuestos. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio recordó que es obligatoria la entrega de las facturas y a qué sanciones exponen los negocios que no lo hagan. Todos los consumidores tenemos derecho a obtener una factura por nuestros gastos en restaurantes, bares y otros establecimientos comerciales, pero muchas veces lo que recibimos es una prefactura. Son muy semejantes, usualmente son documentos que en apariencia son iguales o semejantes. Y el tema es que consisten en un derecho del consumidor. Por un lado hay un riesgo de evasión, podría ser utilizado esa circunstancia para evadir impuestos. La principal diferencia es que con la factura se declara el IVA, mientras que con la prefactura no existe un registro del establecimiento y es un documento informal. Por eso el Superintendente de Industria y Comercio le recordó a los comerciantes a qué sanción se exponen. Nosotros tenemos un tope de sanción hasta 100 salarios mínimos, o sea que luego de una investigación individual que se haría en cada caso, respetando el debido proceso por supuesto, y si se llega a concluir que hay una vulneración, una violación de esta disposición, se podrían poner sanciones hasta por ese valor, hasta 100 salarios mínimos mensuales. El Superintendente de Industria y Comercio hace un llamado para que usted reconozca la diferencia, reclame y exija la factura. Una familia en Aguachica, Cesar, asegura que ahora no tiene cómo salir de su casa porque la Corporación Ambiental construyó una malla de protección alrededor de su vivienda, que está ubicada en una reserva forestal. Los afectados dicen que llegaron allí desplazados por la violencia. Esta es la única puerta a la calle que tienen Elba María Corrales y su familia en el barrio El Bosque de Aguachica, donde viven hace más de 12 años. Un muro y una malla construida por la Corporación Autónoma del Cesar para proteger una reserva natural los dejó encerrados. Ahora me toca como los gatos y como los perros, por donde encuentro un huequito salir y entrar con mis hijos. Desde entonces, los 9 niños entre hijos y nietos de esta mujer desplazada del norte del Cesar, quien se ubicó en este lugar, según ella por orden de un exalcalde, no tienen cómo salir. Esta es la única salida que me queda, pero después de las 6 de la tarde le echan candado. ¿Para dónde salgo en un caso de emergencia con uno de los niños míos? La obra de encerramiento costó 213 millones de pesos y según Israel Alemán, director de Corpo Cesar, la responsabilidad de lo ocurrido es de otras entidades. El municipio debió haber previsto esta eventualidad. Ya es negociación del municipio, porque un segundo paso es la recuperación de los terrenos que han sido ocupados. Esta mujer le ha solicitado al gobierno nacional ser incluida dentro de un programa de vivienda y así tener una casa digna para sus hijos y sus nietos. En Aguachica, Diego Velosa, Noticias Caracol. Las autoridades investigan el asesinato del hermano y la cuñada del alcalde del municipio de San José de Pare, en Boyacá.
En esta vivienda fueron encontrados los cuerpos de Oligario Barreto, de 52 años, y su esposa Luz Ardila, de 44, quienes murieron por varios impactos de arma de fuego. Las autoridades anunciaron una recompensa de 40 millones de pesos para quien dé información sobre los autores del crimen. Las investigaciones que nos están arrojando hasta el momento nos dicen que los móviles fue por un hurto a la residencia y no tienen ninguna índole o característica política. Habitantes de 2 barrios del municipio de Girardota, al norte de Medellín, celebran la construcción de un puente que comunicará a 2 sectores históricamente aislados. Además, explicaron que en el pasado ocurrieron varios accidentes por falta de esta estructura. Los habitantes de los barrios Villa Carmona y San José en Girardota ahora no tendrán que arriesgarse a cruzar por la quebrada para comunicarse con sus vecinos. La construcción de este puente permitirá el paso seguro entre los 2 barrios. La gente pasaba así por las piedritas, así se pasaban ahí tendidos de ramitas o los palitos que encontraron, o con un palito se pasaban ahí por la quebrada. Varios accidentes de consideración ocurrieron mientras la gente intentaba cruzar de un lado a otro. Contamos en 3 años más o menos 5 o 6 personas que se accidentaron. Aunque la construcción de este puente implicará un mayor tráfico vehicular por la zona, los habitantes del sector confían en que esta es una obra que genera desarrollo. Esta obra es grandísima, no solamente hoy une barrios, sino que también une corazones y de verdad que la comunidad de Girardota está muy contenta. La estructura tuvo un costo de 270 millones de pesos y beneficiará a cerca de 800 personas. Las autoridades de salud en Buenaventura están en alerta por el aumento de casos de pacientes con sífilis. Lo más preocupante es que 14 niños han muerto por esta enfermedad transmitida durante el parto. Según las autoridades sanitarias de Buenaventura, el incremento en los últimos 18 meses es cercano al 71% en casos de sífilis congénita, infección que las mujeres embarazadas contagiadas le pasan al feto a través de la placenta. Existe un porcentaje menor, pero no por ello menos importante, que es a través de la forma perinatal. Se la transmite la madre infectada a su bebé intrauterinamente o en el momento del parto. Durante el año 2010 se presentaron 161 casos. En lo que va corrido de este año ya se han registrado 114 casos. Esto causa problemas de salud pública, no solo para sífilis, sino también para otras enfermedades de transmisión sexual. Por esta enfermedad ya han muerto este año 14 niños, cuyas madres no recibieron el tratamiento adecuado. La acción que queda es aunar esfuerzos, hacer más acompañamiento a la red tanto pública como privada del municipio que atiende todo lo que tiene que ver con actividades de promoción y prevención. La sífilis es una enfermedad que al ser detectada a tiempo en las mujeres embarazadas se puede controlar. Es por eso que las autoridades de salud exigieron una revisión a la red hospitalaria de Buenaventura en el tratamiento a las pacientes afectadas. Más de 500 jóvenes llegaron al cumpleaños de una joven en Barrancabermeja que hizo pública la invitación a través de Facebook. La menor de 13 años, al parecer por equivocación, realizó una convocatoria pública y debido a la magnitud de la respuesta, la policía tuvo que intervenir. Las autoridades hicieron un llamado a padres y jóvenes para que se cuiden en el uso de las redes sociales y eviten otros casos como este. Pedirle la colaboración a los padres de familia para el control de sus hijos. Se vienen presentando las famosas fiestas abiertas que están invitando a todo un colegio a bailar en la mitad de una unidad residencial, perturbando el orden público de los demás habitantes. Los papás festejaron hoy su día y Noticias Caracol acompañó a algunos de ellos y a sus hijos en la celebración. Los papás de Colombia celebraron hoy su día con grandes gestos de cariño de parte de sus hijos. Yo pienso que mi papá es maravilloso y que es un buen papá y que me quiere mucho. Muy feliz porque mi papá es el mejor de los papás. Al cariño, otros hijos le sumaron regalo. Unas medias. ¿Y un pantaloncillo? ¿Un pantaloncillo? Lo importante era divertirse. Estamos jugando aquí recordando nuestros tiempos de niños. Porque pues la vida se trata de eso, ¿no? Volver a ser uno niño. Se divierte uno con ellos y la pasa uno bueno, se le va el día un momentico. Para la mayoría, ser papá es el oficio más gratificante. Verlos crecer y el día de mañana verlos bien, mejor que nosotros, es la felicidad más grande.
de levantarse todos los días y mirar a los niños y darse cuenta que son de uno y pues eso lo motiva a uno mucho para vivir. Por muchas razones, otros papás no pudieron celebrar su día. Tocó aplazarlo, el próximo puente, entonces ya estamos con familia. ¿Tocó trabajar? Tocó trabajar, sí, claro, hay que trabajar. En la mayoría de casos, la celebración del Día del Padre estuvo acompañada de almuerzo especial. En noticias internacionales, hoy en las principales ciudades de España, miles de ciudadanos salieron a marchar para protestar por la crisis económica. Según los organizadores de la manifestación, solo en Madrid participaron 150.000 de los llamados indignados, quienes terminaron agrupándose en la céntrica Plaza de Neptuno, muy cerca al Parlamento español. Pero no solo en Madrid, Luz Helena, los descontentos también marcharon en ciudades importantes como Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Sevilla, y llegaron incluso a anunciar una huelga general. En Libia, la OTAN reconoció esta tarde que por error uno de sus misiles terminó causándole la muerte a varios civiles en un barrio de Trípoli, la capital. Serían 9 los fallecidos en este nuevo error cometido por la organización que ya completó 11.500 misiones en Libia desde que comenzó la ofensiva contra el régimen del coronel Gaddafi. La OTAN lamentó las pérdidas civiles, pero advirtió a los libios que seguirá atacando desde el aire hasta que Gaddafi cumpla con las demandas de la ONU o abandone el poder. En Río de Janeiro, en un operativo para desalojar a los narcotraficantes, 800 agentes de los cuerpos de seguridad estatales se tomaron unas de las falabelas más pobladas de la ciudad. En 40 minutos los uniformados ocuparon la favela que Mangueira, ubicada justo al frente del Estadio Maracaná, uno de los escenarios principales del próximo Mundial de Fútbol del 2014 y de las Olimpiadas del 2016. Según los medios locales, sin embargo, los agentes no encontraron resistencia porque el operativo se anunció con varios días de anticipación y los delincuentes tuvieron tiempo de fugarse hacia otras favelas. En Florida, cientos de residentes se reunieron para presenciar la demolición de uno de los sitios más emblemáticos de Cabo Cañaveral, una planta de energía que tenía 50 años de construida. La caída de las dos grandes chimeneas de ladrillo se convirtió en todo un espectáculo para los presentes que llegaron de varios sitios del estado. La vieja planta dará paso a otra más moderna y ecológica, ya que funcionará con gas natural, lo que permitirá reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 88%.